Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio de la lección número 1 que ya lo hemos estudiado anteriormente. Esta lección, si no lo han visto, lo voy a colocar en la descripción de este video. Empecemos. Complete the sentences with a form of be going to and the words in parentheses. Lo que van a hacer es completar las oraciones con la forma be going to y las palabras que se encuentran dentro de los paréntesis. Veamos, van a tener pregunta y respuesta. Miren esas palabras de naranja que se encuentran en paréntesis y la van a usar para completar cada oración. Tienen 5 segundos para resolver cada ejercicio. Empecemos. What are you going to do next weekend? We are going to go fishing at the lake in the mountains. Number 2. Are you going to stay overnight? No. We are going to come back the same day. Number 3. Where is Ben going to go after work? He's going to stop at the post office and run some other errands. Number 4. Are Mark and Mary going to move next month? Yes, Mark is going to start a new job in the city. Number 5. Are they going to look for a house? No, they are going to rent an apartment. Number 6. When are you going to call your sister? I am not going to call her. I am going to text her. En number 7, vamos a hacer algo diferente. Let's do something different here. I'm going to tell you my answer to this question. Te voy a decir mi respuesta ante esta pregunta. But I would like you to answer this question with your own information. Pero me gustaría que respondas esta pregunta con tu propia información. And write it down in the comments below so I can read them all. Y escriban abajo en los comentarios para leer todas sus respuestas. Bien, are you going to watch TV tonight? No, I'm not going to watch TV tonight. I am going to record some YouTube videos tonight. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.